días, hermanos, nuevamente. Buenos días a los hermanos, ¿no?, en internet también. Saludándolos, ¿no?, porque sabemos que es algo que nosotros fuimos muy bendecidos a través de internet también, con hermanos, ¿no?, que nos han enseñado mucho. Y esto hace también de que nosotros podamos llegar a otros, ¿no?, en muchas partes de la tierra. Entonces vamos a seguir con esta serie de pruebas que tenemos para ver si nosotros realmente conocemos o no a Dios, en este caso si amamos, ¿no?, o no a Dios. Vamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 1 al 6, vamos a estar tomando hoy, donde la Escritura nos dice, Dios es su palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios bendiga su palabra. Este es un pasaje crítico, ¿no?, de las Escrituras. Trata de los maestros en sí, verdaderos o falsos. En particular, ¿no?, del espíritu de verdad y el espíritu de error. Eso es lo que recalca, ¿no?, en el final del versículo 6. En este caso, ¿no?, que llena en sí los corazones de cada creyente o de cada persona, en este caso sea en verdad o en error. Esta es la quinta prueba, como dije anteriormente, de nuestro amor por Dios. ¿Cómo sabemos si realmente, ¿no?, amamos o no a Dios? Es una de las pruebas y esta es la quinta. Podemos saberlo por los espíritus de los maestros a los que servimos y a los que seguimos. Es ahí donde nosotros podemos tomar conciencia y ver en realidad si estamos en el camino o no y amamos o no a Dios. Entonces es una indicación clara de que si amamos o no a Dios, si depende de a quién servimos, a quién seguimos en este caso. Si servimos a nuestro Señor, pero a partir de quién estamos siendo, en este caso, doctrinados y encaminados. Debemos enfáticamente probar los espíritus de la enseñanza, en este caso, en toda persona. Si seguimos, en este caso, ¿no?, el espíritu de un falso maestro, entonces hay una indicación clara de que no amamos a Dios. Y si seguimos, en este caso, ¿no?, a un verdadero, es que amamos a Dios. Versículo 1, en primer lugar, ¿no?, probar los espíritus de los maestros, probarlos para asegurarse, en este caso, que son de Dios. Es algo que es necesario, estamos exhortados a hacerlo. Esta es una orden firme que está dando acá Juan, ¿no?, que se les da a todo creyente, no solamente a aquellos que son los ministros de cada congregación, sino a todo creyente. Es probar los espíritus, y es probar, en este caso, a los ministros. Prestemos atención a las palabras amados, ¿no? Esta fue una forma de dirigirse a los creyentes, en realidad, una forma tierna de Juan para dirigirse, ¿no?, a todo aquel que verdadero creyente. Se dirigía para exclusivamente tratarlos con amor, exclusivamente para que ellos puedan comprender y entender que era algo necesario saber. Que teníamos que exclusivamente saber si estamos adorando a Dios, amando a Dios y a quién estamos siguiendo. Los creyentes pueden ser confundidos, y eso es claro, ¿no? Lo vemos en la Escritura muchas veces, que varios son llevados, y lo dice la palabra, no lo decimos nosotros, ¿no?, por los espíritus, ¿no?, de los falsos maestros. Un creyente puede ser, ¿no?, llevado y confundido por ellos. ¿Qué tipo de espíritus habitan dentro de un falso maestro? Podemos, ¿no?, un falso maestro, en este caso, puede tener un espíritu de luz. Y esto lo podemos ver escrituralmente. Especialmente en sociedades, en este caso, grandes, ¿no?
El espíritu presenta una forma de vida que parece ser la verdad, la forma en que hay que vivir. Es así como se muestra también un maestro falso, un espíritu. En este caso, es el espíritu que lleva al maestro falso dentro. Él presenta una manera de vivir que parece ser inteligente y llena de conocimiento y esclarecimiento. Su manera parece ser el camino a seguir, el camino que conduce en este caso a la vida. Ellos se muestran así: el progreso, el desarrollo, la seguridad, la satisfacción, la plenitud, educación, buenos sentimientos, placeres, posesiones, en este caso, y el reconocimiento. Un espíritu, en este caso, de un falso maestro, tiende a ser así. Lo podemos ver más escritural después, más adelante. Un falso maestro, en este caso, puede tener un espíritu de justicia. Y como uno dice, sí, es así como lo determina la palabra. Puede predicar y enseñar justicia. Una justicia que enfatiza la moralidad, generosidad, desarrollo, justicia, ayuda, educación, bondad, servicio. Eso es el espíritu que puede y tiene un maestro falso. En este caso, el ministerio. Un falso maestro puede acentuar la vida y la enseñanza, en este caso también, de Jesucristo. Todas las buenas cualidades de la vida, todos los rasgos que deberían caracterizar a las personas, pueden decirse que a la gente que en este caso, que puede mirar a esa persona, puede decir, es un cristiano, es un maestro. Pero hay que ver el corazón, como dice por eso hay que discernir en los espíritus. Pueden decirle a la gente que copien la vida de Jesucristo y que concentren sus corazones en las buenas cualidades de la vida, y si lo hacen, Dios los aceptará. Como es un falso maestro, ¿no? Y lo vemos muchas veces, hasta como se usa en la palabra, y Satanás lo hizo, así que cómo no lo puede llegar a ser un maestro de él, ¿no? Porque vamos a hacerlo hincapié. Esos falsos maestros son del anticristo, como vamos a ver más adelante. Los falsos maestros cometen un error fatal, ¿no? Esto se trata en la nota siguiente: es que debemos probar los espíritus de los falsos maestros, probarlos para estar totalmente seguros de que son, en este caso, o no, en este caso de Dios. Si son, no, vamos a ver escrituralmente lo que significa esto. Prestemos atención, no, hay muchos falsos profetas. La palabra dice, ¿no?, en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es ahí donde tenemos que prestar atención, ¿no? Es esto lo que nos asegura las Escrituras. Nos enfatiza. Y si había muchos en esa época de Juan, ¿no? Ya estaba en esa época, había muchos. Prestemos, en este caso, ¿cuántos más habrá hoy en día? Con tantas denominaciones que salieron después de que Juan estuvo en la tierra, hablando de esto, exhortando ya en esta carta, que muchos profetas, falsos profetas, ya estaban en el mundo. Imaginémonos hoy en día con tantas denominaciones que han salido. ¿Cuántos ministros falsos con estas denominaciones han surgido desde que Juan escribió esta carta? Pensemos en todas esas denominaciones, ¿no?, con esos púlpitos y podios que se llenan de maestros del mundo. Maestros del mundo. No de maestros de la palabra, que ya estaban predispuestos para el Señor, que sostienen ser verdaderos. Ellos sostienen, somos la verdadera iglesia, somos los verdaderos maestros. Seguidores de Cristo, porque testifican también que son de Cristo. Porque es así el anticristo, ¿no? Esto es lo que todo creyente debe probar para evitar confundirse. Tiene que estar, por eso dice, llenos de la palabra. En Romanos 16, capítulo 16, versículo 18, estos falsos maestros
Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vemos hoy en día que hay muchas personas ignorantes que van con necesidades a llegarse a congregaciones que son de Satanás. Solo buscan, ¿no?, llenar su vientre, como dice la palabra, de saciar sus bolsillos, sus necesidades. Y estas personas erróneas, falta de sabiduría, ¿no?, se llegan a esa congregación y son manejadas, manipuladas, llevadas, traídas, sacadas, de vuelta a entrar por estos falsos maestros. De lo que es el bienestar solamente en esta tierra para ellos. ¿Cómo no van a tener personas que por ahí, con casualidades, ¿no?, salen adelante? ¿De cuántas personas hoy en día en esas congregaciones suben 5 o 10 personas a testificar de que les fue bien? Si tienen miles adentro de una congregación. Las otras miles, ¿cómo le va? ¿No? Es algo que es... Se lo enriquecen ellos. Exacto. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 13 y 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque él mismo, Satanás, se disfraza como ángel de luz. Y ahí vemos, ¿no?, lo que hablábamos de los falsos maestros. ¿Pueden ser luz? ¿Se disfrazan de tales? Sí. A los ojos de la gente, son luz. Así lo hizo Satanás. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 y 15 al 15. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Cómo vamos a aquellos que no conocen a Cristo? Podemos predicar, ¿no?, y de repente que puedan creer en la palabra cuando chocan a veces con esto, ¿no? Cuando no, uno es ignorante de la palabra, puede irse para otras ramas. Y en este caso no poder comprender de que uno puede ir en verdad cuando no tiene que darle cuenta a nadie, testimonio a nadie de lo que estamos predicando, solamente a Dios, es hermoso. A no tener una denominación a quien darle cuentas por lo que estamos diciendo, ¿no?, según la palabra de Dios, es hermoso. Porque no nos dicen, no, esto sí, esto no, sino lo que el Espíritu obra y está obrando en cada uno de nosotros, poder testificar sobre ello, es hermoso. Segunda de Timoteo, perdón, no está mi hermana. Segunda de Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esa es la manera que vive el falso maestro. Erróneo, de lo que también le puede pasar. Erróneo porque buscan saciar su vientre, saciar su necesidad, su gana, su egocentría, su querer estar siendo adorado. Veíamos un cantante anoche, ¿no?, en televisión, y ese cantante ya es de no sé cuántos años, cantante, 40, 50 años cantante, no sé, debe tener como 80 ya, casi 70, 80, Rafael. Y veía, ¿no?, que él se paseaba por ese escenario y necesitaba la adoración de esa gente. Necesitaba, son personas así, que necesitan ser halagadas, alabadas. Y solo buscan eso, estar delante de un púlpito para poder ser enaltecidos ellos.
Y no importa lo que diga, sino que sea adorado, que sea enaltecido como buena persona, como un buen ministro. En realidad, falso. En segundo lugar, hay que probar, en este caso, la confesión de tales maestros, de toda clase de maestros. ¿Qué es lo que hace que un maestro sea verdadero o falso? Jesucristo, en este caso. Lo que es un maestro cree acerca de Jesucristo hace que sea verdadero o falso. Lo que un hombre confiesa acerca de Jesucristo expone en realidad su espíritu. Versículos 2 y 3. Por eso lo que un hombre confiesa acerca de Jesucristo expone rápidamente su espíritu. ¿Un espíritu de verdad o un espíritu de error? Lo dice su palabra en estos versículos. Prestemos atención qué es lo que expone a un maestro de Jesucristo. Es la encarnación. Es decir, ¿Jesucristo vino en la carne o no? El verdadero espíritu, Dios encarnó. el espíritu mismo de Dios, confiesa que Jesucristo sí vino en carne. Que la encarnación es cierta. Y eso es algo que cuesta a muchos antes de entender. Entender que ese Dios grande, creador de todo lo que vemos, el cielo, la tierra y todo lo que... Por eso, qué hermoso es pasear, ¿no?, por un lugar que hay aire libre y ver toda esa creación que mi Señor ha hecho. Y a veces salir acá nomás a la puerta o verme en el espejo. Decir que grande la creación de mi Señor. ¿No? Es ahí de saber de que piel, mano, hueso, de toda articulación hecha, es en milímetros, todo es creado por mi Señor. Y ese Dios se encarnó y vino a la tierra. Lo que un hombre confiesa acerca de Jesucristo expone, en este caso, su espíritu. Jesucristo vino a la tierra. Por eso el verdadero espíritu, el espíritu mismo de Dios, confiesa que Jesucristo sí vino en carne. Que en este caso la encarnación es cierta. Si un maestro tiene habitando en su interior el espíritu de Dios, entonces él confiesa, en este caso, la encarnación. La maravillosa, verdadera, de que Dios se convirtió en hombre y sí vino, en este caso, a la tierra para salvar a los hombres. El Espíritu de Dios no puede, en este caso, confesar nada que no sea la verdad. Ese es el Espíritu que debe vivir dentro nuestro. Ceñida la verdad en nuestro ser, en nuestro corazón. En este caso, no, el Espíritu de Dios no puede dejar de hablar de la verdad. Por lo tanto, todo maestro que tiene el Espíritu de Dios confiesa esta misma verdad. No puede confesar ninguna otra, porque el Espíritu de Dios mismo mora dentro de él. Si confiesa otra cosa, entonces el Espíritu que está en su interior no es el Espíritu de Dios. Si dice otra cosa que no es que el Señor vino, nuestro Señor y Dios vino encarnado. Ahora, en detalle, ¿qué es lo que confiesa un verdadero maestro? Que Jesucristo vino en carne. Eso es lo que va a confesar un verdadero maestro. Vemos hoy en este mundo, ¿no?, que muchos ya en su tiempo ya no creían en Él. Y esto podemos mucho en el pueblo judío. Hoy en día muchas más sectas. Algunas sectas, algunas denominaciones, ¿no?, que dicen lo mismo. El verdadero maestro confiesa a Jesús. El nombre de Jesús significa Salvador. Es que Jesucristo vino de Dios para salvar al hombre, para ser salvador del mundo. El verdadero maestro confiesa que Cristo, y confiesa a Cristo. El nombre de Cristo significa Mesías, el ungido de Dios. Es creer que Jesucristo es el Mesías prometido de las Escrituras.
que Él es el cumplimiento de todas las profecías de las Escrituras. Esto hace un verdadero maestro, confiesa eso. Y que Él es el Salvador ungido, enviado de Dios a la tierra. Un verdadero maestro confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios sí envió en este caso, ¿no?, a su Hijo para que bajara del cielo, porque ella habitaba ahí desde la creación, para que bajara del mundo, de esa dimensión espiritual, a la tierra, ¿no? Que Dios envió a su Hijo en forma de carne humana para salvar al hombre en cumplimiento de las Escrituras. Significa que Jesucristo cumplió las Escrituras que predecían la futura muerte, resurrección y exaltación del Mesías. Dicho muy sencillamente, significa que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra a salvar a los hombres. Es lo que testifica un verdadero maestro. Es donde nosotros podemos ver si es verdadero o no. Esta es la confesión del verdadero maestro, ¿no? Y de todo verdadero creyente, en realidad. Es la confesión, es aquello que debe testificar todo creyente. Siempre debemos recordar que un verdadero maestro tiene dentro de sí al Espíritu de Dios. Por lo tanto, el verdadero maestro siempre confesará la encarnación, la verdad maravillosa de que Jesús vino a la tierra y vino en carne. Y va a vivir en consecuencia de eso, ¿no? Amén. Isaías 7:14, y vemos, ¿no?, las escrituras proféticas. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Estamos hablando en Isaías. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo Isaías ya estaba, ¿no?, enseñando sobre nuestro Señor Jesucristo, cumpliéndose con la venida de nuestro Señor Jesucristo ya en carne a la tierra? Y eso es hermoso, ¿no?, poder ver escrituralmente esto. Ver que otros no creen en esto es verdaderamente, ¿no?, locura. Por eso dicen que para los demás cristianos es locura. Lucas 1:31. Y es ahí donde se cumple su palabra, ¿no?, de la que habíamos hablado en Isaías 7:14. En Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y le darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Cuando el ángel se presenta a María, cumpliendo la palabra de Isaías. En Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, y esto lo estuvimos estudiando. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Es la testificar, es la testificación que debe dar todo creyente. Mateo 10, capítulo 10, versículo 32. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es lo que constantemente debe estar haciendo un creyente, ¿no?, confesando. Ahí está el verdadero maestro. Aquel que está viviendo, como decía el hermano,
viviendo la palabra. En 1 Juan capítulo 2, versículo 23, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Eso es imposible. Es imposible tener al Padre si no confesamos al Hijo. El espíritu falso niega que Jesucristo ha venido en la carne. Niega en este caso la encarnación. No cree que Dios tomó la carne humana y se convirtió en hombre. Eso es un falso maestro. El falso maestro no cree que Jesucristo es el Salvador del mundo. ¿Puede aceptar a Jesucristo? Sí, muchos lo vemos que aceptan a Jesucristo. ¿No? Vemos personas que andan en la calle hoy en día que te hablan de Jesucristo. Casa por casa andan, ¿no? Ellos te hablan de Jesucristo. Entonces, un falso maestro no cree que Jesucristo es el Salvador del mundo. Puede aceptar a Jesucristo como un gran maestro y un gran líder religioso, tal vez el más grande, dicen, o sea, que haya sido, pero no creen que Jesucristo es el Salvador. Que creen que hay otra, ¿no?, cosa, otro camino para llegar a Dios. Que otras personas que creen en Dios serán tan aceptables para Dios como Jesucristo lo ha sido, o como un seguidor de Jesucristo. El falso maestro no cree que Jesús es el Cristo. Cree que las Escrituras son palabras inspiradas, en este caso de Dios. Las aceptan solo como los escritos de grandes personas religiosas del pasado. Por lo tanto, no hay promesas proféticas de un Mesías. No hay promesas de un Salvador que vendrá. Pero el falso maestro, en este caso, para el falso maestro, que en este caso Jesucristo es solo un gran maestro religioso. Solo una manera de alcanzar o acercarse a Dios. No es el ungido, enviado, en este caso, de Dios para salvar a los hombres. No es el único camino, como expresa nuestro Señor Jesucristo en la palabra. No es el único camino, piensan que hay otros caminos para llegar a Dios. El falso maestro no cree que Jesucristo ha venido de Dios. Él no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es una persona más. No vino de los cielos, no estaba con Dios. Es un hijo más, un profeta más. Él no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Que Jesucristo vino, que no cree que vino del cielo, del mundo, como hablábamos, de la dimensión espiritual. No cree que Dios envió a su Hijo al mundo en carne. En forma de hombre, ¿no? Nuevamente el falso maestro cree que Jesucristo es solo un hombre, tal como todos los demás hombres. Un gran hombre, quizás el más grande, quizás el hombre que estuvo más cerca de Dios, más que cualquier otro hombre. Sin embargo, para el falso maestro, Jesucristo solo fue un hombre que nos enseñó cómo adorar y servir a Dios. El falso maestro diría que Jesucristo no fue sin pecado. Sabemos que Él fue sin pecado. Fue a la cruz así. Él vivió cerca de Dios, pero ningún hombre puede alcanzar la ausencia absoluta de pecado. Eso es lo que diría un falso maestro, que ningún hombre ha podido hacerlo. Y sabemos que Él solo lo pudo hacer. Un falso maestro no. En este caso diría que Jesucristo murió, pero no como un sustituto de los pecados del hombre. Murió como un gran mártir que nos demostró cómo debemos estar dispuestos a morir por la gran causa de la justicia. Eso es lo que dicen muchos. Él murió por eso, nada. Dándonos un gran ejemplo que ha sido fiel a una causa. Vemos así, ¿no? Hoy en día sabemos que se conoce de Che Guevara, sabemos de que muchos dicen sí, murió por una causa. Piensan que fue una persona así, nada más que así. Mostrándonos cómo debemos pelear, cómo ser
¿no?, hacedores y acercarnos por nuestra cuenta a Dios. En este caso, el falso maestro diría que la resurrección de Jesucristo no ocurrió fehacientemente, que es solo una imagen de la verdad espiritual, de que el hombre puede vivir en la presencia en realidad de Dios. Eso es lo que diría un falso maestro. Ahora prestemos atención el error garrafal de los falsos maestros, ¿no? Negar que Jesucristo vino en la carne es negar que el hombre puede ser salvo más allá de este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre nunca puede saber en certeza que Dios existe, ni cómo alcanzar a Dios si en verdad Él existe. ¿Cómo puede saber una persona, no?, esto? Ninguna persona jamás ha visto a Dios o el cielo, y nunca lo hará. Ni siquiera por medio de la tecnología física y material. El mundo físico no puede penetrar ni cruzar al mundo espiritual. No importa lo que algunas personas pueden sostener, para que el hombre llegue alguna vez a conocer a Dios y al mundo espiritual, entonces Dios tiene que venir a la tierra y revelarnos la verdad. No hay otra manera. Por lo tanto, negar que Dios envió a su Hijo al mundo es negar que podemos ser salvos. ¿Qué necesidad? Da terror esto para cuando vemos a aquellos que nos rodean, que no conocen a Cristo todavía. Aquellos hijos, aquellos parientes, padres, madres, hermanos, en la carne, vecinos, personas que podemos tomar como afinidades y ver que están en esta posición. O poder otros, peor, estar en doctrinas que no sean la palabra de Dios, guiadas por el maestro falso. Es doloroso. Hay otro hecho que también debe prestarse atención, no advertirse. El de la perfección. Dios es perfecto y el hombre es imperfecto. Por lo tanto, si no es así como Jesucristo ya ha venido en carne, Dios ha venido en carne, no podría ser que por nuestra condición, sin tomarlo a Cristo, podamos estar delante de su presencia. Dios nunca podría dejar que el hombre penetrara en este caso o cruzara a la perfección. Y esto ya lo estuvimos viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la imperfección del hombre afectaría el mundo perfecto de Dios. El cielo ya no sería el cielo, ya no sería perfecto si Dios permitiera que seres imperfectos ingresaran a Él. Por eso vemos que la perfección debe ser en santidad día a día en este mundo, para que sea completada en su venida. El falso maestro destruye las esperanzas de salvación y de eternidad con Dios. El espíritu falso y el espíritu del falso maestro es el espíritu del anticristo. Versículo 1, y esto lo vemos en él, ¿no? En el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mateo capítulo 10, versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué aterrador, ¿no? Qué aterrador es llegar sin Cristo a ese momento. O no haberlo confesado. O no haberlo conocido. O no haberlo conocido, o haber escuchado de él y no haberlo vivido. Ese es el terror.
de llegar a ese momento. Porque vos podés conocerlo, no tomarlo, no aceptarlo, no ser un amigo, no caminar con él. Y es ahí donde va a ser de que él nos va a dejar. Podemos haber conocido de él, saber de lo que hizo, aceptar que vino, pero no tomarlo, no vivirlo, significaría estar fuera de su presencia. No vivir en él. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, y ahí saltamos al 9. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que inducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es ahí lo que estamos hablando, ¿no? Sabiendo de que ya en ese tiempo había tantos falsos maestros profetas, ¿cuánto más hoy en día? Pero sabemos que el Señor librará de tentación a los piadosos, aquellos que quieren vivir en santidad. Y reservar aquí a los injustos, castigo. No va a venir ya nuestro Señor como bebé chiquito a esta tierra cuando vuelva. Ya va a venir justicia con poder. ¿Para qué? Para llevar lo suyo y castigar a aquellos que no. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahí es donde podemos determinar que y quién es un falso maestro. Versículo 4. Debemos probarlos a nosotros mismos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y acá una certeza ya, ¿no?, de Juan. Un cariño llamándonos hijitos, ¿no? Pero la exhortación está en que nosotros mismos debemos probarlo. Y hay dos maneras, ¿no?, de hacerlo. ¿Cómo, no? Preguntándonos, sencillamente, nosotros mismos, si es de Dios, es decir, si hemos nacido de Dios. Preguntándonos si estamos venciendo, en este caso, los espíritus de los falsos maestros. Si estamos combatiendo eso. Si lo hemos hecho, y gloria sea al Señor, ¿no?, por todo lo que hemos pasado y estamos hoy en día. Porque si está venciendo los espíritus de los falsos maestros, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y Él es mucho más grande, dice la Escritura, que los espíritus malignos de los falsos maestros. Él le permite conquistar a los falsos maestros, por lo tanto, si va en pos de un maestro que niega la encarnación, que el Hijo de Dios ha venido en la carne, entonces vamos a poder soportarlo, vamos a poder entender y comprender si es de Dios o no. Pero si hemos rechazado o ha rechazado las enseñanzas de estos hombres que niegan la encarnación de Jesucristo, entonces hemos nacido en realidad de Dios. Muchos falsos maestros son persuasivos, son agradables, atractivos, seductores, llenos de carisma.
y hablan, una tras la otra, no dejan de respirar. Yo en ese sentido podemos ver. Embrujan a la gente, como dice Exacto. en Gálatas. Pueden ser habladores, muchos. Por eso deben probar a este hermano que cada día también, ¿no? Yendo a la escritura, los hermanos deberían y confirmar que es el Espíritu de Dios el que está obrando, el que está hablando, porque yo soy incapaz. Sus ideas y enseñanzas suenan razonables, escrituralmente, y atractivas. Pero si una persona realmente ha nacido de Dios, cuenta con el Espíritu Santo, ¿no? Para ayudarle a ver el error de la enseñanza. Y eso es hermoso. Porque es así como los hermanos de Vereda, ¿no? Se apartaron, meditaron en las Escrituras y vieron decir esa palabra era de Dios o no. Y prestamos atención a las palabras, hijito, ¿no? Vosotros sois de Dios, el versículo, y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios no falta y no falla. Por lo tanto, si una persona sigue alguna enseñanza extraña sobre Jesucristo, lo más probable es que no haya nacido de Él. Si esa persona dice ser creyente y está siguiendo un falso maestro, no es de Él. Claro. No falla. Claro. El Espíritu de Dios no falla. Si está viviendo en verdad, nosotros lo vamos a ver. Vamos a entender lo cómo va a detectar enseguida. Amén. Si alguna enseñanza extraña sobre Jesucristo, lo más probable es que, en este caso, esta persona lo acepta como si nada, es que no ha nacido de nuevo. Los que verdaderamente han nacido de Dios confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido en carne, confiesan la encarnación, la justicia y la ausencia del pecado de Jesucristo, la muerte, el entierro y la resurrección de Jesucristo, la ascensión y la exaltación de Jesucristo. Juan capítulo 14, versículo 17. Y es la ayuda que obtenemos de Dios, ¿no? Cuando Él se marchó, dijo, ¿no?, que Él iba a venir, a que les iba a ayudar también. Juan capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve y le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y es ahí donde vemos y comprendemos. Por eso es necesario rogar a Dios siempre, para poder ver espiritualmente. Juan capítulo 14, versículo 26. Y es la promesa de Él, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es ahí donde sabemos y entendemos que amamos a Dios, cuando vive, ¿no?, Él dentro nuestro. Juan 16, 13. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es ahí donde podemos entender y comprender que hay que vivir espiritualmente, porque un cristiano ya de por sí, creyente, en verdad, que vive el Espíritu de Dios en su corazón y mora ahí, ve espiritualmente más allá, el porvenir. Sabemos qué es lo que va a suceder a una persona que no confiesa. Vemos más allá. Aquel que está viviendo desordenadamente, sabemos lo que le va a venir. Es así como estamos viviendo día a día. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
para ir terminando, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay que probar a los seguidores, en este caso. Es lo que estamos llamados a hacer, de los maestros. Podemos observar a la gente que sigue a los maestros y saber si un maestro es falso o no. Los falsos maestros son seguidos por personas mundanas. Prestemos atención, ¿no?, a estas cosas. Los falsos maestros son del mundo. Solo tienen un nacimiento natural. Nunca han sido de Dios. Nunca han sido espiritualmente. Nacidos, en este caso, espiritualmente. El Espíritu de Dios, la naturaleza divina de Dios, no habita dentro de su corazón. Los falsos maestros hablan del mundo. Significa que enseñan un enfoque mundano o un enfoque, en este caso, respecto de Dios. Que el hombre llega a Dios mediante su propia bondad y sus buenas obras. Que el hombre se hace aceptable a Dios viviendo una vida religiosa y haciendo cosas religiosas tales como ser confirmado, bautizado, ir a la iglesia, confesarse y cumplir con los rituales de la ceremonia. Escalofreno, aliento. Sabemos que ahí mandaron a nuestro Señor. Pero aquellos que ponen el bautismo, no de por medio. Lucas capítulo 18, versículo 9. Antes de esto, el mundo oye a los falsos maestros. El mensaje de los falsos maestros agrada a los oídos del hombre. Puesto que si el Hijo de Dios no ha venido a la tierra, entonces no hay regla absoluta, en este caso necesaria. No hay regla absoluta e infalible para gobernar al hombre. Por lo tanto, estamos en cierta medida libres de encontrar nuestro propio camino para conocer a Dios, acercarnos a Él de la mejor manera que podamos. Si tropezamos de vez en cuando, no importa. Dios va a comprendernos porque Él nos ha dejado encontrar nuestro propio camino para llegar a Él. Esto es lo que diría un falso maestro y enseñaría. Más la Escritura, la palabra de Dios nos enseña, ¿no? En Lucas capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y vemos a estas personas, ¿no?, que confiaban en lo que ellos pensaban, en lo que no hacía falta. Y esto lo podemos ver en el fariseo, ¿no?, y el publicano, donde ese que se golpeaba el pecho, ¿no?, y el otro que se decía, no, quiero ser, gracias porque no soy como aquel, prácticamente. Y ahí vemos el fin, ¿no?, donde dice quién fue justificado y quién no. Juan capítulo 8, versículos 42 y 43. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. La afirmación, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino porque Él me envió. ¿Por qué no entendéis el lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Juan capítulo 8, versículos 46 y 47. Juan capítulo 8, versículos 46 y 47. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecador? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Es aquel que rechaza la voluntad de Dios y la palabra de Dios? No es de Dios. Por eso es necesario que todos los que están
congregaciones, reuniéndose, y no les interesa la palabra de Dios. A muchos se dicen, no, pero eso, mirá, 1 hora 20 de predica. No, ni loco. No. ¿Qué voy a ir a esa congregación? Me voy a la otra que tiene media hora, 20 minutos. Y algunas 5, como decía el hermano. De palabra. Le cuento lo demás, de aire, cachengue, como dicen muchos, ¿no? Y lo que menos les importa a esos gente que están sentados en las congregaciones es escuchar la palabra de Dios. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Es ahí donde vemos el verdadero creyente. ¿Qué es lo que está en el corazón? ¿Qué es lo que estás pensando cuando estás escuchando la palabra? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu deseo de estar? Escuchando ahí la palabra, ansioso por adquirir de ese alimento espiritual, como cuando tengo hambre y me siento a la mesa y tengo abundante comida en la mesa. Ese deseo de saciarme esa hambre. ¿Es así como vengo a sentarme hoy a escuchar la palabra? ¿O cuando pongo internet o cuando no escucho la radio? Quiero saciarme. Es ahí donde sé y comprendo yo mismo esa pregunta que me hacía antes, si amo o no a Dios. Si soy verdaderamente un creyente o no. Si la palabra solamente hoy es tomada y dejada. O es tomada, bebida. Es donde nosotros comprendemos y entendemos si es así o no. Los verdaderos maestros son seguidores por gente que conoce a Dios y confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios y ha venido en carne a este mundo. Verdaderos maestros son seguidos por esas clases de personas. Por lo tanto, ellos siguen al maestro que proclama la encarnación de Dios, es decir, el nacimiento virginal, que Jesucristo ha venido, en este caso, en la carne. La justicia de Jesucristo, que vivió una vida sin pecado cuando estuvo en la tierra y por lo tanto aseguró la justicia para el hombre. Por lo tanto, ellos siguen al maestro que proclama la muerte de Jesucristo, que murió por los pecados del hombre, que fue el sacrificio perfecto para el pecado, entera y perfectamente aceptable ante Dios. El maestro que proclama la resurrección de Jesucristo, que resucitó y conquistó la muerte para todos los hombres. E hizo posible que el hombre viva una nueva vida. Esa vida vieja dejada de lado. Una vida nueva que conquista todas las fuerzas del mal y que infunde, en este caso al hombre, la semilla de la vida eterna. Eso es lo que predica un verdadero maestro. Constantemente. Hay que mirar, como dice la Escritura, ¿no? ¿A quién estamos siguiendo? Si es a Cristo o a los hombres también. El versículo nos dice: los que conocen a Dios son los seguidores del verdadero maestro, pero los que no son de Dios no oyen, en este caso, al verdadero maestro. O sea que un verdadero maestro no deja pasar por alto el pecado de su congregación. Lo toma por la sangre, ¿no? Firme. Y no deja que habite en su congregación. Eso es lo que hace un verdadero maestro. Ataca el pecado. No convive con él. No deja que el pecado conviva en la congregación con los creyentes. Porque si no, es anatema. Es lo que un verdadero maestro hace. Es ver el pecado y atacarlo.
Por eso podemos entender, ¿no?, que conoce a Dios, que en verdad ama a Dios, que teme a Dios cuando hace estas cosas. Entonces estamos sabiendo, ¿no?, ante qué espíritu estamos enfrente. Es la forma en que distinguimos al espíritu de verdad y al espíritu de error. Cuando vemos cómo actúa, cómo son sus seguidores. Es ahí donde no se deja pasar por alto al pecado. O sea, podemos saber si un maestro es verdadero por la gente que lo sigue. Nuestra tarea consiste en que miremos a los seguidores, en este caso de cualquier maestro, qué tipo de vida llevan, una vida mundana o justa. Porque si está siendo justa, o fue de lo malo en camino a la justicia, o siempre siguió igual, es la diferencia. No significa que entró una persona hoy, se hizo creyente y ya va a vivir, va a ser santa, tiene que tener un proceso, el camino. Un maestro está llevado a acompañarlo, a enseñarlo. Pero si en esa persona hay un cambio, es porque el maestro no está haciendo bien las cosas. No está siendo dejado de ser guiado, ¿no? Y ahí es donde vemos si pasa esto o no. Lucas capítulo 8, versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyeron, los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Es ahí donde vemos, ¿no?, cuando la palabra es dada y es rechazada. Se ama a veces más al mundo, a las tinieblas, que a Dios. Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Juan capítulo 7, versículos 16 y 17. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios es de Dios, o si no, hablo por mi propia cuenta. Es ahí donde el Espíritu obra, donde nos muestra, sabemos. Dios va a mostrar. El que busca encuentra. Hablábamos con un muchacho esta semana. Si en verdad está en tu corazón agradar a Dios, vas a encontrar la forma de hacerlo. Él te lo va a mostrar. Si en verdad en tu corazón está el querer agradar a Dios, ahí el Espíritu obra. Entonces ahí es donde vamos a poder empezar a ver espiritualmente. Y es ahí donde discernimos, donde entendemos y comprendemos, ¿no?, si amamos o no a Dios. Cuando vemos en realidad un falso maestro, ¿no? Porque es necesario que cada creyente pueda ver esto. Porque si no, vamos a ser llevados por la corriente de este mundo, por doctrina falsa, ¿no?, sin rumbo. Sin ese rumbo que en realidad queremos tener, que es la vida eterna. Por esto nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y que esto es duro, ¿no?, cuando leemos en la palabra y vemos a aquellas familias que nos rodean, que cuando nos ven venir, huyen. O dicen: ahí viene, ya empieza. Y vemos que no son de Dios y nos duelen el corazón en edad. Otros propios parientes más cerca los ves y los aconsejas de todo corazón porque quieres verlo bien. Y ver que toman otra determinación, otro deseo, es doloroso para nuestras almas, nuestros corazones. Por eso debemos orar por ellos. Por eso tenemos que seguir empapándonos de su voluntad, rogándole a Dios para que nos haga ver espiritualmente y poder contrarrestar a esos espíritus que moran en esos corazones. Así que bueno, esta es la quinta prueba de que uno si conoce y ama o no a Dios en este caso. Vamos a estar, si Dios quiere, la próxima con la sexta y última
esta serie. Vamos a orar. Santo Señor, oramos a ti nuevamente, oh Jehová, para agradecerte por esta comunión que estamos teniendo, Señor, en tu nombre, en nombre de tu Hijo, el cual es la comunión perfecta, la cual tu Espíritu obra, Señor, grandemente, mediante los dones que nos has dado, para, Señor, la comunión y la exhortación, la edificación, Señor, de tu reino. Damos gracias. Gracias porque se ve tu mano, se ve tu presencia, Señor, y eso nos hace tener gozo, Señor, alegría, siempre en tu nombre. Por eso agradecemos a ti. Oramos, Señor, que no permitas que Satanás venga y saque de nuestros corazones lo dado por ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.